hubo campaña sucia. Sí, claro, la que hizo el PRO con Gutiérrez Rubí. Mateo, ¿estás? Gracias. Bueno, Cuidado porque porque vamos para allá. ¿es cierto que van todos contra el PRO, como dicen ellos? No, ellos tratan de victimizarse porque saben que son una fuerza que se está extinguiendo. ¿Va a haber acuerdo en la provincia? Eso está muy avanzado a pesar de que no quiera Macri. ¿Es el acuerdo con el PRO o con los dirigentes del PRO? ¿Cuál es la cábala, Marón? ¿El acuerdo es con el PRO o con los dirigentes del PRO? En realidad la cábala es haber trabajado bien, digamos, y esperar que el veredicto de la gente. Cuidado. Bueno, se enrolló la alfombra, mucha gente se puede estar pidiendo cuidado. En la alfombra. ¿Cómo? ¿Qué le contesta Mauricio Macri? Está hecho un llorón, está muy de cristal. ¿Es un zorón? Sí, puro cristal. Uy, sí. Yo le hago una propuesta, Javier, porque por ahí lo ve a la noche, ¿no? Sí, sí. Digo, Javier, yo dejo de llorar por las maldades y perversiones de tu entorno, y si vos dejás de llorar por las cosas que dicen los periodistas y los economistas. Hacemos un acuerdo. Continuidad informativa, por supuesto, aquí en La Nación Más. A ver, para compartir conmigo, mire qué mesa de lujo, Gabriel Slavín, que ahora se suma. Hay una palabra que a mí me suena interesante, por lo menos para empezar a analizar, que son facilitadores. El proceso de La Libertad Avanza llegando al centro del poder a nivel nacional y ahora asentándose en la ciudad de Buenos Aires, tiene facilitadores. Tiene al kirchnerismo, por supuesto, que ya vimos lo que dejó, pero también tiene al PRO. Si querés, pon ese mapa en donde vemos la evolución del PRO en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo anda? Buenas noches, ¿bien? Buenas noches, Hugo. Hola, Maxi. ¿Cómo estás, Hugo? Hola, Gabriel. Mira, en este plano, en este mapa, se ve claramente cómo el PRO va perdiendo lugar. Ahora, ¿qué pasaba dentro del PRO? En algún momento, Patricia Bullrich quiso ser candidata y Horacio Rodríguez Larreta le dijo, no, hasta acá llegás, y le dio la presidencia del PRO. ¿Qué hizo Patricia Bullrich? Desplegó sus alas, recorrió la Argentina y construyó poder político. En algún momento Larreta convocó a Macri, a Jorge Macri como ministro de gobierno. Me acuerdo que eran momentos en donde se discutía que Jorge Macri quería tal vez ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, en ese proceso donde se fragmenta el PRO, claramente también se instala La Libertad Avanza. Es decir, ocurre algo en el escenario de la gente, en la opinión pública, en el votante, pero también hay facilitadores. Claramente el poder que hoy reúne el presidente Milei, que habla de tabula rasa. Yo lo busqué rápido, dije, a ver, políticamente, es así, reconstruir un sistema desde sus fundamentos. Un lienzo en blanco. Eso es tabula rasa. Hay que entender el concepto político de este gobierno. Quieren, no te diría que arrancar con un fundamento de cero desde la política, porque ellos saben que están necesitando de otra fuerza, pero claramente hay una idea fuerza que los potencia en un escenario donde la oposición me parece que se disgrega. Los escucho a ver si coinciden o no tanto. Hugo, sí, a ver, para mí la clave acá es si tabula rasa incluye a Mauricio Macri. Y yo creo que no incluye a Mauricio Macri. Que Milei lo que quiere es comerle los dirigentes a Mauricio Macri y también a sus votantes. Y creo que sus votantes ya lo ha logrado en parte. El tema es qué va a hacer Mauricio Macri. Yo creo que Mauricio Macri tiene incentivos para armar un PRO más pequeño y para apoyar en la provincia de Buenos Aires a una candidata como María Eugenia Vidal, como un poco lo que hizo Larreta en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Yo no lo veo a Mauricio Macri sometiéndose a Milei, ¿no? ¿Viste cuando le dice, bueno, a ver, está bien, yo dejo de llorar, pero vos dejá de llorar por los periodistas y por los economistas? Bueno, eso Milei no lo va a hacer. Y la verdad que también Macri tiene incentivos para hacer un partido más pequeño, porque a este gobierno le faltan 2 años y tampoco sabemos, ojalá le vaya buenísimo económicamente, pero no sabemos qué va a pasar, ¿no? Exactamente. Antes de escuchar a Maxi, escuché el concepto de tabula rasa, porque me parece que acá se esconde parte de lo que pasó, estos facilitadores, el kirchnerismo y también el PRO, para que hoy la administración de gobierno sea bien fuerte. Ahí tenés, ¿no? El concepto de tabula rasa. Reconstruir un sistema desde sus fundamentos. Hay que entender este concepto, ¿eh? El gobierno va por esto con su comunicación disruptiva y con otros elementos. ¿Y qué hará ahora la oposición? Obviamente el kirchnerismo no se va a entregar, pero el PRO ¿lo hará o se terminará perdiendo como muchos creen de algunos que se van pasando justamente al gobierno? Creo que Franco habló de tabula rasa, hoy lo escuchamos, a ver. Estamos muy
obviamente muy contentos de haber obtenido nuestra primera victoria en la Ciudad de Buenos Aires, haber obtenido esta victoria en la Ciudad de Buenos Aires, que habitualmente fue un espacio donde el PRO habitualmente ganaba la elección, demuestra que el espacio de La Libertad Avanza hoy ocupa una posición política creciente y cada vez más importante. Con el PRO, como acaba de decir recién nuestro candidato que triunfó en la elección, tabula rasa implica que estamos abiertos a participar. ¿Tiene que llamar al presidente Javier Milei? Tabula rasa a todos los partidos que crean en las ideas de la libertad. Ahí está, Maxi, es decir, la tabula rasa como para que vengan, pero atención porque hay algo, me parece, encriptado en el mensaje que hay que ir analizándolo y que uno lo encuentra cuando vea quiénes son los protagonistas de la comunicación disruptiva del gobierno. ¿Qué pensás? Yo creo que el gobierno está en un proceso de construcción de un armado político nacional, ¿no? Correcto. Durante muchas décadas tuvimos en la Argentina el enfrentamiento peronismo-radicalismo. Cuando después del 2001 eclosiona el radicalismo, surge el PRO, desde el 2003 como un tercer partido nacional. Bueno, ahora está apareciendo un nuevo partido nacional que es La Libertad Avanza, que está aprovechando de la eclosión del PRO y en buena medida del radicalismo, aunque el radicalismo mantiene provincias y municipios. Ahora, el concepto de tabula rasa, Milei ya lo había aplicado con Scioli, cuando dijo, yo no estoy acá, no vengo para perseguir a nadie, sino para sumar a todos los que estén con mi proyecto político. Y con Patricia Bullrich Con el también. propio Guillermo Franco, que había sido funcionario hasta el último día de gestión del gobierno de Alberto Fernández, y con muchos más. Entonces, el mensaje que están enviando ahora es la construcción de La Libertad Avanza se va a nutrir, además de con peronistas, con todos los que quieran usar la garrocha y saltar desde el PRO. Totalmente. Y hay varios que ya están, digamos, preparándose. Bueno, el sello recordemos, nos vamos un poquitito en el tiempo, en el 2005, cuando Kirchner le gana a Duhalde, los dualdistas se pasaron todos al kirchnerismo y Duhalde es bueno se tener quedó, memoria, se quedó solo, ¿no? Claro, entender la política. Gabriel Slavinsky, vos tenés algunos datos que nos ayudan a entender qué es lo que pasó hoy y qué es lo que viene, porque se viene la elección bonaerense y la nacional además, ¿no? Sí, me parece que acá lo que se configuró es una tabula rasa, pero de un color solo, de color violeta, más allá del borrón y cuenta nueva. Entonces me da la sensación de que en ese sentido lo que La Libertad Avanza ha logrado es de configurarse como el vehículo electoral, que eso creo que es el objetivo inicial y central, el vehículo electoral más importante para ganarle al kirchnerismo. Y en este caso creo que lo terminó demostrando en la Ciudad de Buenos Aires, en la cara del PRO, en su distrito, y de alguna manera buscando algo que siempre Macri pensó que no iba a suceder en sus continuos errores de diagnóstico en este tiempo, es de comerle el electorado directamente en su casa. Y me parece que eso es una de las grandes claves de esta elección, que sí tiene grandes méritos en la estrategia de Milei y su círculo de hierro, por llamarlo de alguna manera, que es el decir, nosotros vamos con la firmeza, la convicción y la determinación política, más allá de todo, de no acordar e ir a la construcción de un partido político. Te cuento, Hugo, una pequeña anécdota. Es abril del 2022. Yo voy a la casa de Milei para hacer un gran perfil de Milei para La Nación. Entonces yo le pregunté, obviamente era un candidato que no tenía muchas chances de llegar al poder. Le digo, ¿te vas a aliar con Macri? No, si él quiere venir conmigo, que venga. Siempre lo tuvieron así. ¿No? Pero esa era la respuesta de él, la misma de ahora. O sea, coincido con Maxi que va por un armado nacional, pero esta idea la tenía en abril del 2022. Y yo creo que se subestimó a La Libertad Avanza, que llega al gobierno entendiendo un concepto, ya se lo explicó, ¿no? En muchos casos, los ingenieros del caos son una muestra, el mago del Kremlin también, si uno ve a Cinco Estrella con Pepe Grillo en Italia y otros fenómenos que fueron explicados. Pero, a ver, algunos elementos para tener en cuenta, porque muchos subestimaron, me parece, la cuestión política del gobierno, que tiene comunicación disruptiva versus Santoro, por ejemplo, que además de no tener una comunicación disruptiva, no tiene líderes en quien apoyarse. Adorni es Milei, ese fue uno de los ejes de la campaña, fíjate, ¿no? Es decir, hay algo que está ocurriendo en la Argentina también, que es un auge de la centro-derecha, cansada probablemente de todo lo que nos gobernó hasta ahora. La izquierda sigue manteniendo el 3%. Hubo poca participación, atención que no llegó al 55% formalmente, ¿no? Y a mí me parece que todo esto marca la derrota del PRO, que veremos cómo se rearma, como un aspecto ahí para analizar,
y el gobierno nacionalizó la gestión. No sé qué pensás. Desde el punto de vista económico, Maxi, porque ahí a mí me parece que en la ciudad de Buenos Aires lo que cambió es el orden de los factores, ¿no? Ajá. Porque en la ciudad de Buenos Aires el PRO en su mejor momento, con Juntos por el Cambio, en el balotaje tenía 52-54% de los votos. Hoy si uno suma entre Adorni, entre los Penato y Larreta, estamos por ahí. Lo que ha cambiado es el orden y quién lidera ese espacio. Bueno, el que lidera ese espacio es Milei. La Libertad Avanza. Ahora, el peronismo sigue teniendo el mismo 30%. Yo decía, Massa sacó en el 2023 Sí. 32%. Claro. Es decir, sacó menos incluso Santoro de lo que sacó en el 2023 el candidato nacional. Y Milei había sacado muy bajo en la ciudad de Buenos Aires en 2023. Había sido uno de los peores distritos. Porque, claro, gran parte se lo llevó Patricia Bullrich, que sacó arriba del 40%, fue la mejor elección en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, se reconfiguró el espacio de la centro-derecha hacia la derecha. A mí no me queda claro que todo ese electorado adhiera a la cuestión cultural de Milei. Me parece que hay un acompañamiento, como hubo en el balotaje, al cambio económico. Probablemente. Ahora, el núcleo duro del gobierno sigue siendo 30%, que no es poco, es un núcleo duro muy, muy elevado. Y lo que está mostrando es que se muestra como el espacio para enfrentar al peronismo. Claro. Ahora, y deja de lado cualquier alternativa, dígase Macri. Hoy hacíamos una pregunta que ¿quién gana, la Marca o Milei? ¿No? Que me parece que es una pregunta importante, porque venimos de 4 elecciones en Chaco, Jujuy, Salta y San Luis, donde en realidad a la Libertad Avanza ganó en Salta, ganó algunos concejales en Jujuy, en San Luis no ganó y ganó en el Chaco aliado al radicalismo. Entonces, digo, también hay que evaluar esto, ¿no? Claro, Digo, Yo creo ahí que, digamos, Gabriel. en la ciudad de Buenos Aires operó como un gran paso nacional antiperonista, digamos, reordenó el escenario en ese sentido. ¿Por qué? Porque la verdad es que el escenario de las últimas décadas era de, como decía Maxi, era de 2 frentes. Claro. El Unión por la Patria y Juntos por el Cambio. Entonces, digo, esa lógica con el intruso que llegó de afuera, que para este sistema, el intruso Milei, que preside, me da la sensación de que explotó todo y estamos viendo la metralla, las consecuencias de ese escenario roto del 2023. Ahora, pero la realidad es que empezó la oportunidad en 2023 de Milei. No es que terminó. Entonces me parece que hay cierta imprudencia en el análisis y sobre todo creo que esta elección es una de las conclusiones. La gana la política, la gana la estrategia política más que las tácticas disruptivas de comunicación. Bueno, la pero gana no es parte de la decisión estrategia política. Es decir, hay un cambio de época, un escenario muy distinto que se da no solo en la Argentina, sino en el mundo, con los oficialismos y la llamada casta, que es un concepto además de varias décadas atrás. No hay un cambio ahí que a alguien que llega con resultados, en este caso económicos, con una comunicación distinta, ocupa el centro del escenario. Y realmente a todos nos sorprendió porque fue un triunfo muy elocuente, Gabriel, ¿o no? Sí, sin duda. Me parece que la disrupción, yo digo, se inaugura la era artificial, ¿no? Donde quizá el modo de hacer política, de la estrategia política con mucha firmeza, confrontación, pelea, no es la acostumbrada en las últimas décadas, donde había un cierto tango, un cierto paso de baile entre una coalición y la otra, entre los 2 frentes electorales, donde quizá se tiraban más o menos lo aconsejable dentro de lo que se llamaría el círculo rojo arriba del cinturón, ¿no? Entonces me parece que esta es una forma disruptiva, diferente, muy fuerte, no solamente de comunicar, sino también de hacer política. Me pregunto, se lo pregunto a Laura y también a Maxi, por supuesto. El aspecto económico es clave para justamente acompañar el proceso político y lograr, bueno, esta elección ha sido muy importante, ¿no? Para mí fue clave, absolutamente clave, y más que, digamos, uno tenía algunas sospechas sobre qué pasaba con ficha limpia, ¿no? Esta idea de que, bueno, cómo le afectaría a Milei, esta idea de que pudo haber pactado con Cristina Kirchner, bueno, eso no permeó. La gente votó por la economía y básicamente votó para que no vuelva el kirchnerismo. Yo creo que el clivaje sigue siendo peronismo, no peronismo. Entonces, por ahí, al no peronista, quizá Milei no le cierra absolutamente del todo, pero como no quiere que venga el kirchnerismo, no quiere que Santoro gane, bueno, lo votó Adorni, antes de escuchar a Maxi sobre lo económico, decíamos, ¿hay facilitadores? Es una pregunta. Para mí sí, facilitadores que lograron que Milei llegue al gobierno, los K, y también el PRO en esta elección
de hoy. Sin embargo, el kirchnerismo no pierde sus mañas, porque el que acaba de entrar a la legislatura es este señor, mirá. Yo quiero decirle a esos que me trolean y que me acusan de robar, yo me robé 3 bancos, perdón, 3 bancos. Y a vos te la robaron esos 3 bancos, seguro. No. Vos que me troleás, a vos te la robaron en el 2001 esos bancos. No, me parece un montón que cancherés con eso. Te amo, boludo. Es Berto Lurés. Te amo, es Berto Lurés. Pero lo materializa, ¿verdad? Sí, lo pagué. Berto Lurés que se empieza a pagar. Lo pagaste. Hasta el último día pagué, no me dieron ni siquiera la condicional. Nada. Me cobraron hasta la última hora. Pero los bancos que te robaron a vos en el 2001, los robé yo a ellos. Así que deberías agradecerle, troll del orto. En el medio del conflicto indoamericano. Adoradores de Pitu Salvatierra, casi como síntesis. No porque no celebremos la resiliencia de alguien que robaba y ahora dejó de robar, sino porque es un legislador. Y eso es una pregunta, es decir, ¿hay en el kirchnerismo que gana siempre en las cárceles un sector de la sociedad muy permeable a acompañar este tipo de procesos, mientras que el que gana hoy elecciones es el gobierno que dice la reforma migratoria es fundamental, alguien con condena no puede entrar a la Argentina, alguien que comete un delito se expulsó inmediatamente, es decir, una política que va a la inversa de esto. Me lo pregunto para después, pero Maxi, lo económico, ¿cuánto tiene que ver en este triunfo? No, claramente el gobierno va a poder seguir construyendo política y electoralmente en tanto mantenga la estabilidad de la economía y una economía de este año que está mejor que el año pasado, que es una economía en crecimiento, con mucho menos inflación, con una recomposición lenta del poder de compra y un aumento muy fuerte del crédito y de las ventas de bienes durables, como la época del voto cuota de Menem, ¿no? Que ganó la elección incluso del 95, en medio también del efecto tequila. Ahora, me parece que esa es parte de la construcción del oficialismo. El oficialismo cree que más allá de que lo tenga Macri o no en una alianza política, su suerte depende fundamentalmente de cómo le vaya económicamente. Claro. Y por eso el adversario a vencer en esta elección claramente era Macri. Es decir, si uno ve... no jugaba contra Cristina, jugaba contra Macri. No, ni jugaba tampoco contra Santoro. Era contra Macri, era contra el PRO. Me parece que esta frase, ¿no?, de que tu adversario no es el que habla mal de vos, sino el que disputa tus propios votos. Está bueno. Claro. Y bueno, me parece que se impone. Pasó lo mismo con Trump. Trump se impuso sobre el Partido Republicano en Estados Unidos. Pasó lo mismo con Bolsonaro, que barrió a todo el espacio del centro a la derecha y lo lideró mientras tuvo el poder y le fue bien. Ahora, bueno, me parece que Milei está en ese proceso. Gabriel, ¿y si el enemigo del gobierno en términos electorales es quien corresponde en cada momento del ring, digamos, en este round es el PRO, en la elección bonaerense es el kirchnerismo? Y si están pensando en esa estrategia, ¿qué decís? ¿Cómo lo ves? Bueno, porque la estrategia del miedo le funciona, ¿no? El temor a que vuelvan los otros. Entonces todo es posible en esa lógica. Y acá coincido con Maxi, mientras acompañe la economía y la economía crezca y la realidad es que haya cierto cumplimiento en el contrato social, electoral inicial, como el orden en las calles o el orden en general en las cuentas públicas, o se vea algo de la autoridad presidencial con alto contraste con Alberto Fernández, me parece que Milei todavía va a poder conducir. Me parece que en esta jungla conduce Milei con cierta autoridad, diciendo vamos por ahí, tanto en lo económico como en lo político, y siempre avivando los fantasmas, el miedo a que vuelvan los otros. Entonces, en ese sentido, come del electorado del PRO y juega en cada uno de los distritos con la mejor herramienta, con la mejor estrategia. Además maneja bien la batalla cultural, ¿no? Claro. En el sentido cuando dice Macri es tibio, ¿no? Y la gente siente eso, que fue tibio, que no pudo desmontar los mecanismos mafiosos del kirchnerismo, no lo pudo hacer. Tiene ciertos condimentos también del peronismo en cuanto a la audacia, en cuanto al cálculo, el hecho de haberse quedado acá y no haber ido a Roma para poder festejar el triunfo de Adorni, convencido de que iba a ganar Adorni. Yo recién me preguntaba a Cristina Pérez algo sobre Cristina Kirchner, creo que hay pocos conocen este dato, que es que Cristina cree que el único dirigente con coraje hoy es Javier Milei y que el peronismo no tiene coraje. Lo admitió. ¿Sí? Escuchemos a Milei, a ver. ¡Hola a todos! La verdad que es importante tener conciencia que hoy es un día bisagra
para las ideas de la libertad. Hoy se pintó de violeta el bastión amarillo y a partir de ahora a pintar de violeta todo el país. Este trabajo y este triunfo tiene claros responsables. Quiero agradecer a todo el equipo de gobierno porque entendiendo el desafío histórico le pusieron el cuerpo a la campaña a cada uno de los ministros. Pero además, esto no hubiera sido posible si no fuera por esos gigantes que constituyen el Triángulo de Hierro. Santiago Caputo y, como no podía ser de otra manera, el gran arquitecto, el jefe, Karina Milei. Ahora, Gabriel, ¿y si el sistema que propone el presidente, que cree en la división del trabajo, es yo me dedico a lo económico, a la campaña comunicacional tales, a la campaña política tales otros, y la división del trabajo entonces empieza a ser evaluada a partir de los resultados que hasta ahora va obteniendo, ¿no? A su favor el gobierno? ¿Qué sí, pensás? va a ser principalmente los económicos. Sí. Eso, no hay duda. No hay batalla cultural sin triunfos, baja de la inflación, ocuparse de la economía, orden en las calles, digamos. No existe la posibilidad, porque cuando vos entrás y le haces lupa a determinadas cuestiones de la batalla cultural, yo no sé cuántos están de acuerdo en que la universidad pública, ir contra la universidad pública o relacionar la homosexualidad con la pedofilia y esas cosas que en algunos casos uno diría que Milei medio que se pasa dos pueblos o se sobregira. Entonces digo, una cosa es que la economía funcione y orden en las cuentas públicas y en las calles. Eso me parece lo central. A partir de ahí, en la división, como vos decís, de tareas, me parece que hay una disrupción comunicacional y sobre todo estrategias políticas distrito por distrito. Las 22 provincias no tienen nada que ver, créanme, con la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, además, que son nacionales. El vector económico siempre fue en la Argentina. Recién Maxi hablaba del menemismo. El menemismo funcionó a pesar de la corrupción. La corrupción recién se empezó a sentir cuando hubo recesión, cuando el programa empezó a fracasar. Economía, ¿no? El kirchnerismo exactamente y cuando Menem no fue candidato. Macri tuvo, como tuvo en su momento la alianza con De la Rúa, tuvo una agenda económica, bajar la inflación del último gobierno de Cristina, pero tuvo una agenda fuerte con el tema de las denuncias de corrupción del kirchnerismo. Sí, es cierto. Pero no le funcionó la economía. Claro, pero no le funcionó la economía. Cultural también. Y por eso volvió después el kirchnerismo, Alberto Fernández con Cristina, porque lo que pesó fue la economía. Pero es que a la gente le importa... nunca tuvo la agenda de ficha limpia en su plataforma electoral. Nunca tuvo la agenda anticorrupción. No, claro, no. Su agenda principal y la demanda principal de la sociedad que entendió fue la agenda económica. Bueno, Totalmente. Eso también debería interpelarnos como sociedad, ¿no? Porque la corrupción importa, y esto lo ves en los últimos 30 años de la Argentina, cuando la economía no funciona. Exactamente. Mientras funciona, la corrupción no importa. Claro, claro. Ahora, es muy interesante, ¿no? Lo que está pasando en la Argentina, porque evidentemente el gobierno lleva a la delantera, va sorprendiendo a unos y a otros. Y ahora mismo Pablo Corso nos cuenta que el presidente está a punto de salir de allí, de su búnker, como le dicen, o su lugar de reunión. Laura, Maxi, nuevamente buenas noches. Es la expectativa, ¿no? La imagen del presidente Javier Milei junto con Karina Milei, su hermana secretaria general de la presidencia, y también Manuel Adorni. Es el claro ganador del día, ya electo legislador porteño, y seguramente sea la imagen que tengamos en los próximos minutos, ya casi las 11:30 de la noche. Hace muchísimo frío, todavía hay un grupo minúsculo de militancia ya a esta hora, tan tarde, Hugo. Y esta es la imagen, ¿no? Estamos hablando del hall principal del Hotel Libertador, aquí en Retiro, con la custodia presidencial, la cápsula que ya está activada para la salida del presidente, quien irá seguramente próximamente a la quinta presidencial de Olivos. Será la imagen, ¿no? Y quizás emulando, Hugo, Laura, Maxi, el ingreso, si uno hace un paralelismo, compara las imágenes de las 6 y 6 de la tarde, cuando el propio Javier Milei llegó ya en su semblante, en la semiótica de la imagen, triunfante, eufórico, levantando su brazo derecho con su lema Viva Libertad. Ya anticipaba un preludio de lo que ya creo que el oficialismo, el gobierno nacional, tenía, al menos en los papeles, previamente en los números. Efectivamente, los 3 o 4 puntos de diferencia entre los candidatos Manuel Adorni, Leandro Santoro, ya el gobierno lo anticipaba, y eso fue lo que quiso expresar Javier Milei a las 6 de la tarde. Veremos, Hugo, Maxi y Laura,
si se replica la imagen a la salida del presidente en los próximos minutos. Bueno, hay expectativa, ¿no? Se supone que está por salir, veremos si brinda alguna declaración. Se lo vio muy eufórico cuando presentó a Adorni hablando, todos hablando de tabula rasa, porque la pregunta ahora es, ¿qué hacen el resto de las fuerzas? Sobre todo el PRO. ¿Qué hace Macri? ¿Qué hacen los Macri? En términos políticos, ¿no? De cara a las presuntas o no alianzas pensando en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Con ideas conjuntas. ¿Vos qué sabés, Laura, de lo que puede pasar? No, por lo pronto Jorge Macri va a tener que hacer alianzas porque le tienen que votar las leyes, ¿no? Claro, porque quedó además de eso. La pregunta es si va a hacerla con La Libertad Avanza o con el kirchnerismo o con el peronismo. O con Juan Manuel Olmos. Sí, claro, sí. El operador político del peronismo bueno, creo que con los dos va a tener que en la ciudad de Buenos Aires. Él dijo que él iba a hablar con todo el mundo y debe hablar con todo el mundo porque le faltan 2 años, ¿no? Claro. Hay algo que me parece interesante destacar, que lo hablábamos antes, que es que Santiago Caputo se fue hace bastante y quedaron Karina Milei y Manuel Adorni con su esposa. Sí. Digo, si eso significa algo o no, ¿no? Bueno. O si el triángulo es un cuadrilátero, o si Santiago Caputo perdió poder, o qué pasó, bueno, ¿no? Porque... hay que decir que la última semana el gobierno, a partir de datos y estudios que mandó justamente como encuesta, le daban ganador. Por eso el viernes deciden que el presidente no vaya a Roma. Esos datos con algunas acciones políticas fueron fundamentales. Una elección que en gran medida se decidió en las últimas horas. ¿Te acordás que lo decía Hugo Aime, que tuvo en varias oportunidades? La elección en la Ciudad de Buenos Aires se decide, ¿no?, casi sobre la marcha, ¿no? Y que evidentemente no ha tenido impacto todo el tema de la discusión del rechazo de ficha limpia. Claro. Que fue una bandera muy fuerte del PRO y que el gobierno lo vivió como un ataque del propio PRO y que no tuvo ninguna influencia. Es más, dicen que esta diferencia importante se fue ampliando en las últimas 2 semanas. Claro. Es que jugó el voto útil, Hugo. Sí, es así. sí, y la verdad, yo no voy a salir en defensa de los encuestadores, pero hay algo que ellos dicen que es verdad. Mucha gente define en el cuarto oscuro su voto. Total. En este caso, a favor del sistema, pese a que hubo poca participación, el sistema funcionó bien. El del electrónico, que se dice con voto en papel también, porque queda registrado y evita, evita los microfraudes electorales, funcionó. Pero lástima que hubo poca participación. Ahí veíamos cómo salió Santiago Caputo. Veremos cómo se configura. Hay, obviamente, euforia, hay alivio, hay alegría por este triunfo que nadie esperaba, me parece, ¿no, Gabriel? Porque se esperaba que Santoro casi estuviera empatado. Sin embargo, Santoro quedó 3 puntos atrás de Adorni, ¿no? Sí. Por eso también el festejo moderado, digamos, en el búnker de Santoro. Y creo que acá con sabor a derrota, triunfalismo, diría, ¿no? Por las caras o por la expresión que hubo. Y porque aparte yo creo que ahí fue desmedido las semanas anteriores, que lo mostraban como ganador, como que iba a imponerse en la Ciudad de Buenos Aires por primera vez después de tanto tiempo, y finalmente estos resultados en ese sentido sorprendieron. Y déjame que te diga